Cuando me mudé con mi hija y su familia, sentí que por fin había encontrado un lugar tranquilo donde pasar mis últimos años acompañada por quienes más amaba. La casa no era lujosa, pero era cálida. Era una construcción de 2 plantas con ventanas amplias, cortinas claras que dejaban entrar el sol por las mañanas, y un pequeño jardín donde a veces mi nieto jugaba con una pelota o recogía flores para llevárselas a su madre. Yo cocinaba casi todos los días, no porque se esperara de mí, sino porque me hacía feliz. Preparar el desayuno mientras escuchaba los pasos pequeños de mi nieto bajando la escalera o ver a mi hija tomar el primer café del día aún en bata era una rutina que me anclaba a la vida. Mi hija se llamaba Lucía. Siempre fue una mujer fuerte, de esas que sonríen aunque estén agotadas. La vi madurar a golpes de realidad, pero también con una capacidad inmensa de amar. Había trabajado durante años para pagar sus estudios, y apenas pudo, se formó como enfermera. No tenía una vida fácil, pero nunca la escuché quejarse. Siempre decía que lo importante era estar juntos, y que mientras hubiera salud y amor, lo demás se podía arreglar. Su esposo, Tomás, me parecía al principio un hombre correcto. Educado, con buenos modales, trabajador. Lo conocí cuando Lucía estaba terminando la universidad. Era un poco mayor que ella, tal vez por eso me tranquilizaba. Pensaba que alguien con más experiencia sabría protegerla, darle estabilidad. Durante los primeros años, se comportó de forma respetuosa conmigo. No era afectuoso, pero sí amable. Siempre me agradecía las comidas, y si alguna vez se atrasaba en llegar, me avisaba para no preocuparme. Nunca tuvimos una relación cercana, pero manteníamos una convivencia pacífica. Mi nieto, Matías, era la luz de mis días. Tenía 7 años y una energía incansable. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir, y cada noche me pedía uno diferente, aunque al final siempre me pedía repetir el mismo sobre un ratón valiente que salvaba a su familia. A veces se quedaba dormido abrazándome, y yo lo miraba en silencio, deseando que el tiempo se detuviera un poco más. Era un niño sensible, dulce, y muy apegado a su madre. Con el paso del tiempo, empecé a notar que Tomás ya no era el mismo. Llegaba tarde sin explicación, a veces con olor a alcohol, otras ampliamente evadiendo las conversaciones. Se mostraba distante, más frío, como si todo lo que ocurría en la casa le molestara. Yo no quería meterme. Acepté vivir con ellos con la condición de no entrometerme en su vida conyugal, y me esforzaba por cumplirlo. Pero como madre, no podía evitar observar. Lucía seguía esforzándose, pero sus ojos empezaban a apagarse. Disimulaba el cansancio con sonrisas, pero se le notaba la tristeza en los gestos, en las pausas que hacía antes de responder, en las noches que pasaba sentada sola en el balcón mirando la calle vacía. Nunca me habló mal de él. Yo tampoco le preguntaba. Pero sabía que algo no iba bien. A veces la escuchaba llorar bajito en el baño, otras la encontraba despierta en la cocina a medianoche, mirando su taza de té como si esperara una respuesta de ella. Matías, en su inocencia, también percibía los cambios. Se volvió más callado, más pegado a su madre. A mí me abrazaba más fuerte, como si quisiera asegurarse de que yo no iba a irme. Recuerdo una noche en particular, una noche en la que Tomás no regresó hasta casi el amanecer. Lucía no durmió en toda la noche. Estuvo en su habitación, sentada junto a la ventana, con el teléfono en la mano sin animarse a llamar. Cuando él llegó, ni siquiera se disculpó. Entró, dejó las llaves en la mesa y se fue al baño. Lucía solo bajó la mirada. Yo quise intervenir, pero ella me hizo una seña leve con la mano. Esa noche supe que ella lo sabía todo. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no quería enfrentarlo aún. Tal vez por miedo, tal vez por cansancio. Tal vez porque estaba agotada de luchar sola. A pesar de todo, tratábamos de mantener la normalidad por Matías. Las mañanas seguían teniendo su aroma a café, el almuerzo se servía con risas forzadas, y las noches terminaban con cuentos y canciones de cuna. Yo me esforzaba por proteger a mi nieto de todo ese caos silencioso. Le enseñaba a leer, a sumar, a observar la luna. Le hablaba de lo valiente que era su madre y de lo orgullosa que estaba de él. Quería que creciera sintiendo amor, no miedo. Quería que recordara su infancia con ternura, no con angustia.
Un domingo por la tarde, mientras Lucía descansaba y Matías jugaba en el jardín, me senté en el sillón de la sala y pensé en todo lo que había vivido. Pensé en los años pasados, en cómo la vida nos empuja a decisiones que jamás imaginamos, en cómo los rostros cambian, las palabras se enfrían, y lo que parecía eterno se vuelve frágil. Pensé también en la fuerza de mi hija, en su entereza para sostener todo lo que parecía caerse. Y sentí una mezcla de orgullo y dolor, una especie de nudo que no se deshace pero que tampoco ahoga. Solo está ahí, recordándote que sigues viva. Nunca imaginé lo que vendría después. Nunca pensé que esa calma tensa sería solo el preludio de una tormenta que lo rompería todo. En ese momento, aún creía que las cosas podían mejorar. Que con paciencia y amor, podríamos recomponer los pedazos. Aún no sabía que todo lo que creíamos seguro iba a derrumbarse de la forma más cruel y cobarde. Que íbamos a tocar fondo antes de poder volver a respirar. Pero esa es otra historia. Una historia que empezó la noche en que Lucía no volvió a casa. Lucía no solía llegar tarde. Aunque trabajara en turnos largos o tuviera que cubrir a alguna compañera en el hospital, siempre me avisaba. Siempre pensaba en Matías. Pero esa noche, el reloj marcó las 11:30 y no había señales suyas. No respondía los mensajes ni las llamadas. Al principio me dije que el teléfono podía estar descargado, que quizás se había quedado hablando con alguna colega, que tal vez simplemente se había olvidado. Me repetía esas ideas como mantras para calmarme. Pero en el fondo, algo no me dejaba tranquila. A las 12:15 sonó el timbre. Era un oficial de policía con rostro serio, y en cuanto vi su expresión sentí que me faltaba el aire. Dijo su nombre y me preguntó si era la madre de Lucía. Asentí sin poder hablar. Me dijo que ella había sufrido un accidente de tránsito mientras regresaba del trabajo. Que una ambulancia la había llevado de urgencia al hospital central. Que estaba en estado grave. Matías estaba dormido. Lo miré un momento antes de salir. No sabía si volvería pronto, si lo vería de nuevo igual. Le dejé una nota corta por si despertaba. Cerré la puerta con un temblor en las manos que no podía controlar. El trayecto hasta el hospital fue un borrón. No recuerdo si lloré o solo miraba por la ventana como si el mundo se hubiera vuelto irreal. Al llegar, me hicieron esperar. La cirugía estaba en curso. Me explicaron que tenía múltiples fracturas, un fuerte golpe en la cabeza, y que estaban intentando estabilizarla. Yo asentía, pero no entendía del todo. Solo quería verla. Solo quería saber que aún estaba allí, luchando. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Me senté en un banco frío del pasillo. Escuchaba el eco de los pasos, el zumbido de las luces, las puertas que se abrían y cerraban. Había otros familiares esperando también, pero yo no los veía. Estaba sola en mi miedo, sola en mi angustia. Al amanecer, salió una doctora con rostro cansado. Me dijo que Lucía había salido de cirugía, pero estaba en coma inducido. Que las próximas 72 horas serían decisivas. Que debía prepararme para todo. Y entonces me desplomé. No recuerdo quién me sostuvo, quién me dio agua, si alguien me abrazó. Solo recuerdo que el cuerpo ya no me respondía. Me quedé en el hospital. No podía dejarla. Pedí permiso para quedarme cerca, para poder verla aunque sea unos minutos. Me permitieron entrar a la sala de cuidados intensivos durante unos breves instantes. Verla allí, conectada a tubos, rodeada de máquinas, pálida, inmóvil, fue como mirar una parte de mí completamente rota. No era la Lucía que conocía. No era la mujer fuerte que corría de paciente en paciente, que sonreía aunque el mundo pesara. Era mi hija, frágil, en manos de otros. Al segundo día llamé a Tomás. Le dije que viniera. Que su esposa estaba luchando por su vida. Dijo que iría, pero no llegó. Lo volví a llamar. No contestó. Pensé que estaría en shock, que no sabía cómo manejarlo. Pensé muchas cosas para no odiarlo. Matías preguntaba por su mamá todos los días. Le dije que estaba en el hospital, que los doctores la estaban cuidando, que pronto estaría mejor.
Él me miraba con esos ojos grandes y confiados, y yo sostenía la mentira porque no podía hacer otra cosa. Al cuarto día, Tomás apareció. No fue al hospital. Llegó a la casa, buscó ropa, revisó unos papeles. Me dijo con tono seco que él no podía cuidar del niño, que tenía mucho trabajo, y que yo debía hacerme cargo por un tiempo. No mencionó a Lucía. No preguntó cómo estaba. Solo dejó una bolsa con cosas de Matías y se fue. Comencé a cuidarlo sola. Lo llevé a la escuela, le preparé sus comidas, traté de mantener su rutina. En la tarde, lo llevaba conmigo al hospital. No lo dejaban entrar, pero se quedaba en la sala de espera con una enfermera que ya conocíamos. Él dibujaba. Siempre dibujaba a su mamá en la cama, con una sonrisa. Decía que cuando despertara, le mostraría todos los dibujos. Los días se convirtieron en semanas. Lucía no despertaba. Tenía momentos de reacción mínima, pequeñas señales, pero nada claro. Cada leve cambio era un hilo de esperanza que me aferraba con todas mis fuerzas. A veces le hablaba al oído, le contaba lo que hacía Matías, cómo cuidábamos las plantas, como todos la esperaban. Le decía que la casa estaba intacta, que su cama la esperaba, que su hijo preguntaba por ella cada noche. No quise preocupar a Matías más de lo necesario. Solo le dije que su madre estaba muy cansada, que dormía mucho para curarse. A veces él se acercaba a la ventana y decía bajito: «Mamá, despertate que te extraño». Esas palabras me rompían por dentro. Una noche, al regresar de una de esas visitas, noté algo extraño en casa. Había un bolso en el sofá que no era mío. Ropa que no pertenecía a Lucía. Perfume en el aire, un aroma dulce y fuerte. Subí a la habitación principal y allí estaba él. Tomás, con una mujer joven sentada en la cama, como si fuera dueña de todo. Me miró sin sorpresa. Me dijo con voz firme que esa ahora era su casa. Que debía irme. Que Lucía ya no volvería. Que él tenía derecho a rehacer su vida. Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como si la realidad se rompiera en pedazos. Él hablaba como si Lucía ya estuviera muerta. Como si el accidente hubiera borrado su existencia. Me gritó que no tenía derecho a quedarme allí, que la casa era de ellos y que ya no me querían. La mujer no dijo nada. Solo se acomodó el cabello y desvió la mirada, como si aquello no tuviera nada que ver con ella. Fui a buscar a Matías, que dormía en su habitación. Cuando lo vi, entendí que no podía quedarme allí. No podía permitir que mi nieto creciera en ese ambiente. Tomé sus cosas, lo envolví en una manta y me fui. Esa noche dormimos en casa de una vecina. Al día siguiente busqué un lugar temporal donde quedarnos. Me sentía derrotada, pero tenía que mantenerme fuerte por Matías. Él no entendía lo que pasaba. Solo preguntaba cuándo volveríamos a casa. Yo le decía que estábamos de visita, que pronto todo volvería a estar bien. Y mientras tanto, en una sala fría del hospital, Lucía seguía dormida. Luchando. Esperando. Sin saber que su mundo estaba siendo desmantelado por el hombre que había jurado cuidarla. Nunca imaginé que el dolor pudiera tener tantas formas. Ya no solo era el miedo de perder a mi hija, ahora también estaba la rabia. La impotencia. La traición que se había metido en nuestras vidas como un veneno lento. Cada día que pasaba sentía que el mundo que habíamos construido, esa pequeña red de amor y rutinas sencillas, se derrumbaba ladrillo por culpa de ese hombre que se había olvidado de lo que era tener corazón. Los días que siguieron a mi huida con Matías fueron una mezcla de angustia y logística. Conseguí alquilar un cuarto en una pensión modesta, donde el niño y yo compartíamos cama. No había espacio, pero había paz. Matías lo tomó con la inocencia de un niño. Para él era una especie de aventura. A veces decía que era como un hotel, que pronto volveríamos a casa. Yo lo abrazaba más fuerte, tratando de contener todo lo que no podía explicarle. Al hospital seguía yendo todos los días. Veía a Lucía igual, inconsciente, pálida, con sus manos delgadas sobre las sábanas.
A veces me permitían lavarle el rostro con un paño húmedo, otras ampliamente me sentaba junto a ella y le hablaba. Le contaba cosas que no quería que supiera aún. Le hablaba de los paseos que daríamos cuando saliera, del cumpleaños de Matías que se acercaba, de la comida que más le gustaba. Intentaba mantener viva una esperanza que se aferraba a mí como una raíz. El personal del hospital ya me conocía. Algunas enfermeras, conmovidas por la situación, me traían café, me dejaban quedarme un poco más en la sala. Una de ellas, Clara, fue quien me dio la noticia que terminó de romperme por dentro. Me dijo que Tomás había venido al hospital la semana anterior, pero no para ver a Lucía. Había ido a consultar si su esposa podría quedar incapacitada legalmente. Preguntó por procedimientos. Quería saber si, en caso de que ella no despertara, él podía disponer de sus bienes. Mi hija no estaba muerta. No estaba desconectada. Estaba viva. Respirando por sí misma. Pero él ya hablaba como si fuera un trámite más. Como si ella fuera un mueble viejo al que había que asignarle un nuevo dueño. Ese mismo día decidí regresar a la casa. No con intención de discutir. Quería ver con mis propios ojos qué estaba haciendo ese hombre. Esperé a que Matías estuviera en la escuela y volví a la casa que una vez fue nuestro hogar. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Tenía copia de las llaves. Dudé unos segundos, luego las usé. La cerradura no había sido cambiada. Al abrir la puerta, todo me resultó extraño. Ya no olía a café ni a pan recién horneado. Olía a perfume barato, a cigarrillos, a desorden. Entré en silencio. El living estaba diferente. Los portarretratos que tenían fotos de Lucía y Matías habían desaparecido. En su lugar, había una lámpara moderna, un cuadro con colores chillones, ceniceros llenos. La mesa tenía 2 copas de vino a medio vaciar. En el suelo había tacos tirados. Subí las escaleras conteniendo la rabia. Me dolía cada paso como si caminara sobre clavos. Abrí la puerta del dormitorio y los encontré ahí. A plena luz del día. Él y ella. Riéndose de algo. Acomodando la ropa en el armario que todavía guardaba la ropa de Lucía. Tomás me vio y no se inmutó. No se cubrió. No se avergonzó. Me miró con frialdad. Me dijo con esa voz dura que ya me había mostrado antes que esta ya no era mi casa. Que Lucía no iba a volver. Que yo estaba interrumpiendo su vida y que debía marcharme. Me dijo que esa mujer, la que tenía delante, era ahora su pareja. Que ella vivía allí. Que se iban a quedar con la casa porque era lo más lógico. Que Matías tenía que acostumbrarse. Que esa mujer sería ahora su madre. Las palabras me dejaron sin voz. Me temblaban las piernas. El corazón me latía en los oídos como un tambor. Quise decirle que estaba loco, que la casa era de Lucía, que no tenía ningún derecho, pero no dije nada. Me di la vuelta y bajé las escaleras lentamente. Sentía que si me apuraba, me caería. La casa que una vez tuvo aroma a familia, ahora era una escena vacía, fría, ajena. Esa noche, Matías me preguntó si podíamos volver a casa. Le dije que no, que había gente mala allí. Me miró confundido. Le acaricié el cabello y le prometí que su mamá volvería pronto. Que cuando ella volviera, arreglaríamos todo. Y aunque no sabía si eso era cierto, tenía que creerlo. Días después, Tomás me mandó un mensaje. Me decía que debía dejar de meterme en su vida, que yo no tenía autoridad, que me iba a denunciar por entrar a la casa sin permiso. No respondí. Guardé ese mensaje. Lo imprimí. Comencé a documentar todo. Empecé a dejar rastros, a registrar fechas, a guardar cada palabra. Porque aunque no sabía cómo, en el fondo ya sentía que Lucía iba a volver. Y cuando eso pasara, todo lo que él estaba haciendo iba a volverse en su contra. En la escuela, Matías estaba más callado. No quería hablar con nadie. Una profesora me llamó preocupada. Dijo que el niño dibujaba casas partidas por la mitad, figuras llorando, cielos oscuros.
Me pidió que lo llevara a un psicólogo. No tenía dinero para eso, pero comencé a leer por mi cuenta, a inventar juegos para ayudarlo a expresarse, a sentarme cada noche con él para contarle historias donde los buenos siempre ganaban. Pasaron más semanas. Lucía seguía en coma. Pero en el hospital me decían que había actividad cerebral. Que su cuerpo reaccionaba a ciertos estímulos. Que podía haber una posibilidad. Me aferré a esa posibilidad como si fuera la última tabla en medio del mar. Y mientras tanto, en nuestra antigua casa, Tomás seguía actuando como si todo le perteneciera. Salía con esa mujer, llevándola de compras con el dinero de Lucía, usando su auto, durmiendo en su cama. Vivía como si hubiera ganado algo, como si la vida le hubiera dado permiso para olvidarse de todo. No sabía que lo que parecía una victoria era solo el principio de su caída. Porque Lucía, mi hija, aún respiraba. Y su historia no había terminado. Los días en el hospital eran largos, iguales, pesados como piedras. Amanecía siempre con el mismo sonido de pasos de enfermeros, los mismos pasillos fríos, la misma espera en la silla metálica frente a la puerta de cuidados intensivos. Con el paso del tiempo, esa rutina fue borrando cualquier noción de normalidad. Dejé de pensar en el clima, en la fecha, en lo que pasaba afuera. Mi mundo se redujo a ese cuarto en el que Lucía luchaba por no apagarse. Cada mañana me sentaba junto a su cama. Le hablaba. A veces le leía en voz baja algún libro que le gustaba, otras ampliamente me quedaba en silencio, sosteniéndole la mano, esperando una señal, un mínimo movimiento, una reacción que me dijera que estaba allí, conmigo, que no se había ido del todo. A veces, creía ver un parpadeo más lento, una tensión leve en los dedos. Los médicos lo llamaban reflejos neurológicos, pero yo lo sentía como respuestas. Pequeñas confirmaciones de que seguía aferrada a la vida. Matías seguía yendo a la escuela, aunque yo sabía que no era el mismo. Sus dibujos hablaban más que él. No preguntaba tanto como al principio. Había aceptado que su madre no estaba en casa. Pero no lo había asumido como una pérdida, sino como una ausencia temporal. Para él, su mamá dormía, como en los cuentos. Dormía por mucho tiempo, pero un día iba a despertar. Y cuando despertara, todo volvería a ser como antes. No podía permitir que esa esperanza muriera en él. Por eso cada vez que regresábamos del hospital, le contaba que su madre me había movido un dedo, o que una enfermera había dicho que pronto hablaría. Me inventaba signos, los convertía en promesas. Él me escuchaba con los ojos muy abiertos, convencido de que esa historia tendría un final feliz. Los médicos eran cautos. Me hablaban con palabras medidas. Pronóstico reservado. Coma inducido. Reacción limitada. Neurología pendiente. Yo escuchaba, asentía, pero en mi interior lo único que me importaba era que respiraba. Mientras su pecho subiera y bajara, mientras su corazón siguiera latiendo, yo iba a esperar. Un día, una de las enfermeras me dijo que ella había visto a pacientes despertar después de meses. Que no debía perder la fe. Me aferré a esas palabras como si fueran una cuerda en mitad de un abismo. Tomás no volvió al hospital. Nunca llamó. Nunca preguntó por su esposa. En cambio, su nombre seguía apareciendo en los documentos, en los formularios. Era su esposo legal. El que tenía derecho a tomar decisiones. Yo sabía que estaba esperando. Sabía que quería declarar la incapacidad de Lucía para quedarse con todo. Pensaba que si ella no despertaba, podría borrarla de la vida como si fuera una sombra. Pero no conocía la fuerza de mi hija. Yo sí la conocía. Sabía de qué estaba hecha. Había visto cómo se levantaba de cada golpe, cómo seguía adelante sin quejarse. La había visto volver del trabajo con los pies hinchados y aún así ponerse a jugar con su hijo. La había visto llorar en silencio, limpiarse la cara y seguir. Ella no se iba a rendir. Una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a volar por las calles y el aire se volvía más frío, sentí que algo cambiaba. Entré a la habitación como cada día. Llevaba una bufanda nueva que Matías había elegido para ella. Se la coloqué sobre el pecho y le hablé, como siempre.
Le conté que el niño había aprendido a sumar sin usar los dedos, que yo había preparado su sopa favorita, que la casa la extrañaba. Y entonces, mientras hablaba, vi cómo sus párpados temblaban. No una vez. Varias. Lentas. Distintas. No eran reflejos. Eran movimientos reales. Llamé a la enfermera. Vinieron los médicos. Le hicieron pruebas, luces, estímulos. Me pidieron que saliera. Esperé afuera con el corazón en la garganta. No sabía si estaba soñando, si mi mente me estaba jugando una ilusión por puro cansancio. Pero al rato salió uno de los médicos. Me dijo que sí. Que había reacción. Que su cerebro empezaba a dar señales. Que no era un despertar completo, pero que era un paso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla de plástico, mirando por la ventana del hospital. Por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar con esperanza. No de tristeza, sino de alivio. Mi hija estaba volviendo. Lenta, frágil, pero viva. Los días siguientes fueron distintos. Los médicos bajaron la dosis de los sedantes. Comenzaron a estimularla más. Había días buenos, días sin respuesta. Era como ver una flor tratando de abrirse entre la escarcha. Pero estaba pasando. Lo veía. Había luz detrás de sus ojos cerrados. Un día movió los labios. Otro, una lágrima rodó por su mejilla mientras le hablaba. Y entonces supe que me oía. Que estaba allí, atrapada, esperando salir. Matías le hizo un dibujo especial. Era un dibujo de los tres, su madre, él y yo, tomados de la mano, con un sol enorme arriba. Lo pegamos en la pared de la habitación. Cada enfermera que pasaba lo miraba y sonreía. Era un símbolo. Un ancla. Un mensaje claro de que la estábamos esperando. Mientras todo eso ocurría en ese pequeño cuarto de hospital, Tomás seguía viviendo en la casa con esa mujer. Los vecinos me contaban que hacían reuniones, que recibían visitas, que hablaban de vender la casa. Él actuaba como dueño. Como heredero de una vida que aún no había terminado. No sabía que su tiempo se estaba acabando. Porque Lucía se acercaba. Despacio. Dolorosamente. Pero venía. Con cada pestañeo, con cada suspiro, con cada pequeño gesto, me decía sin palabras que aún no era el final. Y yo esperaba. Sentada a su lado. Como una madre que no olvida. Como una madre que no se rinde. La primera vez que Lucía abrió los ojos de verdad, no fue como en las películas. No hubo una luz milagrosa ni una melodía suave de fondo. Fue lenta, casi torpe, como quien regresa de un lugar demasiado lejano. Estaba sentada junto a su cama, hablándole de Matías, cuando vi sus párpados levantarse con esfuerzo. No fue un movimiento brusco. Fue tenso, contenido. Pero estaban abiertos. Sus ojos se movieron en todas direcciones, como buscando entender dónde estaba, como si todo a su alrededor fuera desconocido. Me acerqué despacio, no quería asustarla. Le hablé con voz baja, con un temblor que no pude disimular. Le dije que era yo, su madre, que estaba allí, que había estado allí todos los días. Ella me miró, sin entender del todo, como si intentara unir los fragmentos de un sueño demasiado largo. La enfermera entró al instante al escuchar el timbre. Después vino el médico. Evaluaron, preguntaron, verificaron cada reacción. Me pidieron que saliera por unos minutos. Esperé en el pasillo con el corazón desbordado, tratando de no pensar en nada, de no adelantarme a lo que venía. Cuando me dejaron entrar otra vez, ella ya tenía algo más de conciencia en la mirada. Me reconoció. No habló, pero movió levemente los labios. Me tomó la mano. Fue ese gesto simple, ese contacto cálido, el que me hizo entender que había regresado. Que mi hija estaba volviendo. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y paciencia. Lucía comenzó a recuperar poco a poco el habla. Al principio, apenas balbuceaba.
Después, palabras sueltas. Con el tiempo, frases cortas. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de su recuperación. Decían que su cuerpo tenía una fuerza extraordinaria. Yo no me sorprendí. Yo ya sabía de lo que ella era capaz. Cuando la voz le volvió por completo, lo primero que quiso saber fue por Matías. Le conté que estaba bien, que lo cuidaba, que todos los días le hablaba de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La abracé con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. No quise llenarla de información. No le conté lo de Tomás. No, aún. Su cuerpo estaba sanando, pero su corazón todavía no estaba listo para esa puñalada. La fisioterapia comenzó poco después. Los primeros pasos fueron un tormento. Su cuerpo dolía. Cada movimiento era una batalla. Pero nunca se quejó. Me miraba con los dientes apretados y seguía. Día tras día. Paso tras paso. Nunca retrocedió. Siempre avanzando. Siempre con esa determinación de hierro que había tenido desde niña. Matías aún no sabía que su madre había despertado. Quise esperar a que pudiera verla bien. No quería que la viera débil, conectada a tubos, sin poder moverse. Quería que la recordara como la mujer que corría con él por el parque. Así que esperé. Pero cuando ella ya podía sentarse sola, comer por sí misma y mantener una conversación, supe que había llegado el momento. Fue una mañana luminosa. Le puse a Matías su mejor camisa, la que Lucía le había comprado para su cumpleaños. Le dije que íbamos a visitar a alguien muy especial. Él no preguntó. Se quedó en silencio, como si en el fondo ya supiera. Cuando entró en la habitación, Lucía estaba sentada en la silla, junto a la ventana. Tenía el rostro pálido aún, el cuerpo más delgado, pero la luz en sus ojos era la misma. Matías se quedó quieto al verla. Por unos segundos, no dijo nada. Solo la miró. Ella abrió los brazos. Y entonces él corrió hacia ella y se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Lloraron juntos. Yo también. No recuerdo cuántos minutos duró ese abrazo, pero en ese momento, el mundo dejó de doler. Después de ese día, Lucía mejoró aún más rápido. Ya no solo tenía fuerza en su cuerpo, tenía una razón. Tenía a su hijo. A su vida. Cada día se levantaba más temprano, hacía sus ejercicios con más voluntad. Quería salir del hospital cuanto antes. No hablaba mucho. Pero sus ojos decían todo. Había vuelto con algo distinto dentro. Con una rabia silenciosa. Con una claridad que antes no tenía. Una semana después, ya podía caminar sin asistencia. Los médicos programaron el alta. Nos fuimos juntas, sin avisarle a nadie más. No a Tomás. No a sus amigos. No a conocidos. Solo nosotros tres. Madre, hija y nieto. Los mismos que habíamos resistido cuando todo se vino abajo. Esa noche dormimos en el mismo cuarto de pensión donde Matías y yo habíamos vivido durante semanas. Fue incómodo, sí, pero ella no se quejó. Me tomó la mano antes de dormir y me dijo gracias. Solo eso. No hacía falta más. Al día siguiente, muy temprano, me pidió que la ayudara a conseguir un abogado. Le conté que tenía todo guardado, los mensajes de Tomás, la documentación de la casa, los reportes médicos, todo. Me miró y sonrió con tristeza. Me dijo que él había cavado su propia tumba. Y que ahora, ella iba a cerrarla. Y por primera vez desde que despertó, vi a mi hija no solo viva, sino dispuesta a luchar. Y supe que ese hombre no tenía idea de lo que se venía. Lucía pasó los días siguientes como una máquina silenciosa. Desde afuera, parecía tranquila. Pero yo, que la conozco desde el primer día de su vida, sabía que por dentro era un volcán encendido. No hablaba mucho, pero pensaba sin descanso. Observaba, tomaba nota mental de cada detalle, planeaba su regreso como alguien que ha sido expulsado de su propia casa y ahora vuelve con la ley de su lado.
Lo primero que hizo fue revisar toda la documentación de la casa. Afortunadamente, yo había guardado una copia de la escritura. Estaba a su nombre. Solo a su nombre. Él no había puesto ni un peso cuando compraron esa propiedad. Ella lo había pagado en su totalidad con sus ahorros, su trabajo, y un préstamo que yo también había ayudado a cubrir. Nunca lo firmaron como bien conyugal. Legalmente, Tomás no tenía ningún derecho sobre esa casa. Lucía leyó todo eso sin pestañear. Tomó una carpeta, colocó los papeles dentro, y me pidió que llamara a un abogado. Le recomendé a uno que una vecina usó cuando tuvo un problema con su ex esposo. Al día siguiente, estábamos en su oficina. El abogado era un hombre sereno, directo, de esos que no se impresionan con nada. Leyó la documentación, escuchó todo lo que había pasado, y asentía con la cabeza. Al terminar, dijo una frase que se me quedó grabada: este hombre pensó que ella estaba muerta. Lo vamos a sacar de ahí con la ley y sin aviso. Lucía no paraba. En los días siguientes pidió su historial médico, el informe completo del accidente, todo el registro hospitalario que probaba que estuvo en coma. Le pidió a las enfermeras cartas firmadas con fechas. Recopiló recibos, copias de todo lo que yo había guardado. Era como verla trabajar en el hospital, solo que ahora el paciente era su vida entera. Matías, mientras tanto, parecía más alegre. Estar con su madre le devolvía el color al rostro. Dormía mejor. Comía con más ganas. No preguntaba por su padre. Solo hablaba de juegos, de la escuela, de volver a la casa. Lucía lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Pero había una sombra en su mirada cada vez que él mencionaba esa palabra, papá. No decía nada, pero yo la veía endurecer la mandíbula, respirar más lento. Era como si cada letra de ese nombre le recordara todo lo que había vivido sin ella. Una tarde, mientras Matías dormía una siesta en la cama de la pensión, Lucía me pidió que le contara todo. Todo. Desde el principio. No podía postergarlo más. Me senté frente a ella y le conté todo con calma, sin adornos, sin exageraciones. Le dije que Tomás trajo a otra mujer a la casa apenas unos días después del accidente. ¿Qué me echó? Que dijo que ella no volvería. Que presentó a esa mujer como la nueva madre de Matías. Que eliminó todas sus fotos. Que empezó a actuar como si ya no existiera. Lucía no lloró. No gritó. No me interrumpió. Solo me escuchó, apretando los puños, cada vez más rígida. Cuando terminé, me miró. No había tristeza en sus ojos. Había decisión. Me dijo que ya no tenía miedo. Que lo único que quería ahora era recuperar lo que era suyo. Y asegurarse de que él no volviera a tener poder sobre su vida. El abogado presentó la demanda de divorcio ese mismo día. También hizo una denuncia por ocupación indebida. Legalmente, Tomás no tenía ningún derecho a vivir allí. Pero Lucía no quería solo que se fuera. Quería enfrentarlo. Quería que él la viera. Que supiera que no murió. Que regresó. Y que ahora era ella quien mandaba. Lo planeó todo con precisión. Pidió ayuda a un oficial de justicia, notificó formalmente a Tomás con los papeles del divorcio y la orden para abandonar la casa. Pidió que le asignaran una patrulla para acompañarla el día que volviera. Sabía que ese momento no solo sería legal. Sería personal. Quería mirar a ese hombre a los ojos y demostrarle que había perdido todo. El día llegó. Era un jueves por la mañana. El cielo estaba claro. Lucía se vistió con ropa sencilla, pero con firmeza en la postura. Matías se quedó conmigo, en casa de una amiga. No era un momento para él. Lucía subió al auto en silencio. Solo me dijo, vamos. Cuando llegamos a la casa, una patrulla ya nos esperaba en la esquina. El oficial de justicia también estaba allí. Lucía caminó hasta la puerta como si fuera una cirujana entrando al quirófano. Golpeó con los nudillos. Nadie respondió. Golpeó otra vez. Entonces, desde adentro,
escuchamos pasos. Se abrió la puerta. Tomás apareció en pijama, con el cabello revuelto, aún medio dormido. Al verla, se quedó helado. No dijo nada. No pudo. Su rostro perdió todo el color. Dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. La mujer que estaba con él apareció por detrás. Llevaba una bata y una taza en la mano. Al ver a Lucía, primero frunció el ceño, luego miró a Tomás. Le preguntó algo en voz baja. Él no respondió. Lucía dio un paso adelante y dijo con firmeza que venía por su casa. Que legalmente estaba en su derecho. Mostró los documentos. El oficial entró. Le explicó al hombre que debía dejar la propiedad en un plazo de 48 horas o serían desalojados con orden judicial. La mujer soltó la taza, que cayó al suelo y se rompió en pedazos. Miró a Tomás con furia. Le gritó que le había mentido. Que él le había dicho que la casa era de ellos. Que Lucía estaba muerta. Que todo era suyo. Le dio una bofetada y salió corriendo escaleras arriba a empacar. Tomás se quedó en silencio. No sabía qué hacer. No podía mirar a Lucía. No podía sostenerle la mirada. Lucía no dijo más. Entró a la casa. Caminó por la sala como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo. Se acercó a una mesa, acarició el borde. Subió lentamente al cuarto que había sido suyo. Vio su ropa amontonada en bolsas. Los cuadros de Matías guardados en un armario. La cuna rota. Nada estaba como antes, pero ella estaba de pie. Y eso era lo único que importaba. Bajó después de unos minutos. Se dirigió a la puerta. Me miró. Y dijo, ya está. No gritó. No insultó. No pidió explicaciones. No le dio el gusto de una escena. Solo dejó claro que ahora todo había cambiado. Y que él no formaba parte de su vida. Esa misma noche, Tomás se fue. Abandonado por su amante, sin casa, sin familia, sin respeto. Se fue sin decir una palabra más. Y por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa volvió a ser hogar. Volver a casa fue más difícil de lo que pensé. No por miedo, ni por inseguridad. Fue por el dolor de lo que encontramos. No era solo el lugar físico el que había sido habitado por otros. Era el aire, las paredes, los rincones. Todo tenía la marca de la ausencia de Lucía y la presencia de alguien que no merecía haber estado allí. Cuando entramos por primera vez, con las llaves en mano, con la casa finalmente vacía, nos invadió el silencio. Un silencio pesado, de los que no consuelan. Lucía no dijo nada. Caminó despacio por cada habitación. Yo la seguía en silencio, sin querer interrumpir ese momento íntimo que tenía con sus propios recuerdos. Había fotos rotas en el fondo de un cajón, ropa suya tirada en bolsas, juguetes de Matías en cajas arrumbadas como si fueran basura. Parecía que Tomás había intentado borrar todo lo que le recordaba su verdadera vida. Pero no pudo. No del todo. Porque esa casa seguía siendo nuestra. A pesar de todo, seguía en pie. Esa misma tarde, limpiamos juntas. No contratamos a nadie. No quisimos delegar el proceso. Era nuestra forma de recuperar lo que nos habían arrebatado. Limpiamos cada rincón, sacamos todo lo que no pertenecía, lavamos las sábanas, abrimos todas las ventanas. Lucía quemó varias cosas en el patio, cartas, un colchón, unas fotos de Tomás que aún estaban en una caja. No dijo palabra mientras lo hacía. Solo los miraba arder con una calma silenciosa, como quien cierra un ciclo sin necesidad de ruido. Matías llegó al día siguiente. Le habíamos preparado su habitación como él la recordaba, incluso mejor. Nuevas sábanas con dibujos de dragones, sus libros favoritos ordenados, sus peluches en la cama. Cuando entró, se quedó quieto, sin hablar. Luego fue directo a abrazar a su madre. Le dijo que la había extrañado. Ella le respondió que nunca más iba a dejarlo solo. Se quedaron abrazados largo rato.
Yo los miraba desde la puerta y sentía que por fin algo estaba bien. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. No solo de la casa, también de nosotros. Lucía volvió a cocinar. Volvió a hablar con sus amigas. Comenzó una terapia para ayudar a procesar todo lo vivido. Matías volvió al colegio con una sonrisa distinta. Le contó a su maestra que su mamá ya estaba bien. Que estaban en casa otra vez. Los dibujos cambiaron. Ya no eran grises ni oscuros. Ahora tenían árboles, soles grandes, y 3 figuras tomadas de la mano. Un fin de semana, Lucía me pidió que saliéramos las 3 generaciones a pasear. Ella, Matías y yo. Fuimos a un parque que solíamos visitar años atrás. Caminamos lento. Matías corrió con su pelota. Lucía se sentó en el pasto, se quitó los zapatos y respiró hondo. Me dijo que no pensaba perdonar a Tomás. Que había cruzado un límite del que no se vuelve. Pero también dijo que ya no lo odiaba. Que no quería gastar un segundo más de su vida en alguien que la había traicionado en su momento más vulnerable. Me sentí orgullosa. No porque lo rechazara, sino porque lo hacía desde la dignidad. Sin rencor. Solo con la certeza de que no merecía seguir en su historia. Unos días después, Tomás intentó volver a comunicarse. Le escribió a Lucía. Un mensaje torpe, pidiendo una charla, pidiendo perdón, diciendo que había cometido errores. Ella no respondió. Luego intentó llamarla. No atendió. Me escribió a mí. Me pidió que intercediera. Que al menos pudiera ver a Matías. Que quería enmendar todo. Lucía fue clara. No más contacto. Lo bloqueó de todas partes. Le pidió al abogado que tramitara una orden de restricción. No por miedo, sino por límites. No había espacio para él en esta nueva vida. La mujer con la que había estado también desapareció. Se enteró de que la casa no era de él, que no tenía dinero, que su mentira se desmoronaba. Lo dejó sin explicaciones. Se fue con la misma facilidad con la que había llegado. Tomás, me dijeron, se había mudado a una pensión barata. Había perdido su trabajo. Algunos amigos en común lo habían dejado de frecuentar. Su caída fue silenciosa, pero completa. Lucía, en cambio, fue retomando su vida paso a paso. Volvió a trabajar medio tiempo en una clínica pequeña, más tranquila que el hospital anterior. Recuperó su rutina, pero con más cuidado. Más atenta a su cuerpo. Más conectada con su hijo. Se convirtió en una versión más fuerte de sí misma. No más ingenua, pero sí más libre. Y yo, como madre, volví a dormir tranquila. Ya no con miedo de recibir llamadas en la noche. Ya no con el corazón en la garganta. Solo con la certeza de que mi hija había vuelto. De que habíamos resistido. Y de que la casa donde estábamos ahora, esa casa con cortinas nuevas y risas en el pasillo, era por fin un hogar otra vez. Lucía no tardó en poner en marcha todo el proceso legal. No solo quería que Tomás estuviera fuera de su vida emocionalmente, también quería que no existiera ningún lazo legal que pudiera permitirle reaparecer con algún reclamo. El divorcio fue el primer paso. Y no lo pidió con miedo, ni como una herida abierta. Lo presentó con determinación, como quien se libera de un peso muerto que le ató los pies demasiado tiempo. El abogado, que ya nos conocía bien, no tardó en armar la demanda. Había pruebas suficientes. Documentos. Testimonios. Incluso las denuncias por ocupación indebida. Todo estaba registrado. No fue un divorcio difícil desde el punto de vista legal, pero emocionalmente fue un cierre importante. Una señal para ella misma, para Matías, para todos nosotros, de que esa etapa había terminado. Tomás, al principio, no respondió. Recibió los papeles y guardó silencio. Durante semanas no dijo ni una palabra. Luego, cuando los plazos legales empezaron a correr y ya no podía ignorarlo, contestó. Lo hizo a través de otro abogado. Pidió una audiencia. Quería mediar.
Decía que deseaba hablar con Lucía. Que no se oponía al divorcio, pero que quería explicar. Lucía no aceptó ninguna reunión privada. Le pidió al juez que todo se resolviera por vía formal, por escrito, sin necesidad de verse las caras. No era por temor. Era por respeto propio. Él ya había dicho todo lo que necesitaba decir cuando llevó a otra mujer a la casa, cuando se deshizo de sus fotos, cuando le dijo a su hijo que tenía una nueva madre. No quedaba nada que explicar. La audiencia judicial fue breve. Yo acompañé a Lucía, pero ella entró sola. Salió con el rostro sereno. Me dijo que no había lágrimas, ni disculpas, ni palabras grandes. Tomás estaba allí, delgado, con la mirada hundida, la postura rota. No se atrevió a mirarla directamente. El juez habló, él solo asentía. Al final, el divorcio fue aprobado. En el acta quedó escrito que no había bienes compartidos, que no había derechos reclamables por parte de él, y que la custodia total de Matías era de Lucía. Ni siquiera intentó oponerse. No tenía con qué. Afuera, al terminar, Tomás la alcanzó en el pasillo. Le dijo apenas 2 palabras: lo siento. Lucía lo miró a los ojos por primera vez desde que salió del hospital. No le contestó. No era necesario. Dio media vuelta y se fue. Esa fue la última vez que lo vio. La última vez que su sombra cruzó nuestras vidas. Lo que vino después fue un silencio largo. Un silencio sano. La vida sin él fue como abrir una ventana después de mucho encierro. La casa cambió aún más. Pintamos los muros, redecoramos los cuartos, cambiamos los muebles del salón. Cada rincón se transformó para borrar cualquier rastro de su presencia. No por rencor, sino por limpieza emocional. Por libertad. Matías nunca preguntó directamente por su padre. A veces hablaba de cosas que hacían juntos antes, pero lo hacía sin nostalgia. Era como recordar un sueño difuso. Su mundo ahora era otro. Era su madre, su abuela, su casa, su escuela, sus amigos. Lo llevábamos al parque, a clases de dibujo, a pasear los fines de semana. Reía más. Dormía mejor. Lucía le hablaba con la verdad, pero con cuidado. Le explicó que su padre había tomado decisiones equivocadas y que ahora estaban mejor así. Él escuchaba, comprendía más de lo que decía. No guardaba rencor, pero tampoco pedía contacto. Un día, caminando juntos por el centro, lo vimos a lo lejos. Tomás. Solo, con una bolsa de mercado, caminando lento. No nos vio. Lucía se detuvo. Matías no lo reconoció al principio. Yo tampoco dije nada. Solo lo observamos pasar. Cuando desapareció entre la gente, Lucía siguió caminando. Y me dijo sin girar la cabeza: esa es la primera vez que lo veo y no siento nada. Sonreí. Porque en esa frase estaba todo el cierre que necesitábamos. Con el divorcio finalizado, los papeles firmados, la vida finalmente empezó a fluir sin nudos. Lucía encontró un nuevo trabajo en una clínica privada donde los turnos eran más amables. Le ofrecieron horarios que le permitían pasar más tiempo con Matías. Volvió a estudiar también. Empezó un curso de especialización en salud mental. Decía que quería entender mejor todo lo que había pasado. Que quería ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por el miedo o el dolor. Yo la vi renacer. Vi a mi hija convertirse en algo más fuerte que nunca. Ya no era solo la mujer que sobrevivió. Era la mujer que reconstruyó todo desde las cenizas. No porque alguien viniera a salvarla, sino porque se salvó sola. Con sus manos. Con su coraje. Con su determinación de no permitir que nadie decidiera por ella nunca más. Y yo, como madre, como testigo de cada paso suyo, solo podía sentirme agradecida. Por haber estado ahí. Por no haberme ido cuando me echaron. Por no haber creído en las palabras de un cobarde. Por haber confiado en que mi hija iba a despertar. Y sobre todo, por haber tenido la fuerza de sostener todo hasta que ella volvió. El divorcio fue solo un papel.
Pero también fue un símbolo. El cierre de una historia oscura. El final de una herida. La firma de la libertad. Después del divorcio, Tomás empezó a moverse en círculos. No tenía casa, no tenía familia, no tenía rumbo. Los amigos que tenía, los pocos que quedaban, le dieron la espalda con el tiempo. Algunos por vergüenza, otros por simple distancia. Nadie quiere estar cerca de alguien que mostró de lo que es capaz cuando creyó que nadie lo miraba. Sin la casa, sin el empleo que perdió por ausencias y mala conducta, sin la amante que lo dejó al descubrir que todo era una mentira, Tomás se convirtió en lo que siempre fue por dentro, un hombre solo. Intentó volver a aparecer. Primero de forma tímida, a través de mensajes. Yo los vi. Lucía no los respondía, pero los leía. En uno decía que se había equivocado, que estaba arrepentido, que quería ver a Matías. En otro, más largo, escribió que no sabía por qué había actuado así, que todo se le había salido de las manos. Intentaba justificar lo injustificable. Decía que quería al menos una conversación, que merecía una última oportunidad. Lucía no respondió. Ni una palabra. No por frialdad, sino porque entendía que no tenía sentido. La gente cree que siempre se puede volver a empezar, que todo se puede reparar con disculpas. Pero hay traiciones que no se lavan. No cuando se abandona a alguien en coma. No cuando se le borra del hogar, cuando se le reemplaza y se le echa a su madre con insultos. Lucía no necesitaba entender por qué lo había hecho. Sabía lo que había hecho. Y eso bastaba. Entonces, Tomás intentó por mí. Me llamó. No contesté. Después mandó un audio. En él, su voz era otra. Una mezcla de derrota y manipulación. Me decía que Lucía se había vuelto dura, que no lo dejaba acercarse a su hijo, que solo quería hablar. Que él también sufría. Lo borré. No lo mostré a Lucía. No valía la pena. Había aprendido que no todas las palabras merecen llegar a oídos ajenos. Que a veces el silencio es la respuesta más digna. Un día, Matías encontró una carta. Estaba debajo de la puerta. Era de su padre. Decía que lo extrañaba, que recordaba los paseos, que lo quería mucho. Matías me la entregó sin decir nada. La leí en voz baja. Le pregunté si quería guardarla. Me dijo que no. Que si su mamá no lo quería ver, él tampoco. Le pregunté si estaba seguro. Asintió. Me dijo que su mamá nunca lo había dejado solo. Que su papá sí. Esa fue su manera de cerrar la historia. Lucía, cuando se lo conté, no lloró. Solo me abrazó. Me dijo que había tenido miedo de que Matías sufriera por la ausencia de su padre. Pero que ahora entendía que él no extrañaba al hombre que se fue, sino la idea de lo que debió ser. Y esa idea, con el tiempo, se había roto sola. Los intentos de Tomás duraron unas semanas más. Después desaparecieron. Dejamos de saber de él. Nos enteramos, por una amiga de una amiga, que se había mudado a otra ciudad. Que trabajaba en lo que podía. Que no hablaba con nadie del pasado. Tal vez buscaba comenzar de nuevo. Tal vez seguía huyendo. Pero a nosotras ya no nos importaba. La casa volvió a tener paz. Las cenas eran tranquilas, los domingos llenos de juegos y películas. Matías florecía en su nueva normalidad. Hacía amigos, mejoraba en la escuela, reía sin miedo. A veces, en silencio, lo miraba y pensaba en todo lo que habíamos pasado. En cómo un niño tan pequeño había soportado una tormenta que muchos adultos no podrían. Lucía encontró su lugar también. Volvió a confiar en sí misma. Empezó a dar charlas en grupos de apoyo a mujeres que atravesaban situaciones similares. Contaba su historia sin vergüenza. No desde el dolor, sino desde la fuerza. Decía que había estado en el fondo, pero que no se había quedado ahí. Que había salido, no porque alguien la salvara, sino porque decidió salvarse. Ella, sola, con su hijo, con su madre. Yo me sentía orgullosa.
De las dos. De lo que habíamos logrado, de cómo habíamos resistido. Nunca pensé que me tocaría ver algo así. Siempre imaginé la vejez con calma, con nietos jugando y tardes largas. Pero la vida decidió probarnos, y respondimos como mejor pudimos, unidas. La última vez que escuchamos algo de Tomás fue por correo. Un sobre sin remitente, con un solo papel dentro. Un dibujo de Matías, de hacía años, cuando tenía 5 o 6. Estaba arrugado, amarillento, pero entero. Lo reconocí de inmediato. Lo había hecho en una tarde de lluvia, cuando dibujó la casa con los 3 juntos en el jardín. El mismo dibujo que había estado colgado en la cocina hasta que Tomás lo arrancó. Lucía lo miró unos segundos. No dijo nada. Luego lo dobló con cuidado, lo colocó en una caja donde guardaba otras cosas del pasado y la cerró. No por nostalgia, sino como quien guarda un capítulo terminado. Desde entonces, no volvió a aparecer. Su ausencia ya no era noticia. Era simplemente parte de nuestra nueva vida. Y así, sin escándalos ni escenas, sin gritos ni perdones, Tomás desapareció de nuestras vidas. Como la sombra que se va cuando se enciende la luz. Después de tanto dolor, la calma no llegó como una explosión. No fue un alivio repentino ni una celebración. Fue algo que se instaló despacio. Silencioso. Como una brisa que empieza a correr cuando deja de llover. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían al tocarlas. Habíamos sobrevivido. Y ahora vivíamos. La casa volvió a respirar. Pintamos las paredes con colores más claros. Cambiamos las cortinas, reacomodamos los muebles, llenamos los estantes con libros y plantas. Volvió a ser un hogar. Uno distinto, construido con las ruinas de lo anterior, pero más sólido. Más real. Cada rincón tenía historia, pero también tenía nuevas memorias que empezaban a crecer. Lucía recuperó su energía. Volvió a tener proyectos. Trabajaba medio tiempo en la clínica, y el resto del día lo dedicaba a Matías, a sus estudios, y a las charlas que organizaba con mujeres que habían vivido traiciones similares. Se había convertido en una referencia, no porque hablara como una experta, sino porque hablaba desde la verdad. Sin drama, sin poses. Contaba su historia como alguien que se cayó y se levantó. Y eso, para muchas, era más valioso que cualquier teoría. Matías floreció. Empezó a ir a clases de dibujo los sábados. Le encantaban los animales y dibujaba gatos, pájaros, perros con nombres graciosos. Tenía nuevos amigos, invitaba a algunos a casa, hacía tareas con ellos en la mesa del comedor. Reía mucho. A veces, lo encontraba tarareando canciones mientras jugaba con sus legos, como si la música le brotara sola. Era un niño libre. Sin resentimientos. Sin peso. Eso, más que todo, era señal de que lo habíamos hecho bien. Yo también encontré mi lugar. Volví a tejer, a leer en la tarde, a cuidar el jardín. A veces me sentaba en la galería con una taza de té caliente, mirando cómo Matías corría por el patio mientras Lucía colgaba la ropa en el fondo. Esas imágenes se quedaron en mi memoria con una ternura indescriptible. No eran grandes momentos, pero eran nuestros. Y eso bastaba. Una tarde de otoño, Lucía me dijo que quería viajar. No lejos. Unos días a la costa. Solo ella y Matías. Para cerrar el año, para celebrar la vida. Me pareció una buena idea. Los ayudé a preparar las valijas. Se fueron una semana. Me mandaban fotos todos los días, Matías en la playa, Lucía con los pies en el agua, ambos sonriendo, sin filtros, sin fingir nada. Me alegraba verlos así. Tan lejos de lo que habían sido. Tan completos ahora. A su regreso, Lucía me abrazó fuerte. Me dijo que en esa playa entendió que ya no tenía miedo. Que ya no miraba hacia atrás. Que todo lo que había pasado no definía su historia, solo la fortalecía. Me dijo que yo había sido el sostén. Que sin mí, nada de lo que hoy tenía sería posible.
Le respondí que solo había hecho lo que una madre hace. Estar. Aguantar. Quedarse cuando todos se van. La tranquilidad se volvió rutina. Ya no esperábamos sobresaltos. No hablábamos más de Tomás. Su nombre era algo del pasado, como un invierno especialmente duro. Algo que había que recordar solo para no olvidar lo que costó salir. Lucía no volvió a enamorarse. Al menos no todavía. No estaba cerrada, pero tampoco apurada. Decía que su vida ahora era buena así. Que si alguien tenía que llegar, llegaría. Pero que no estaba dispuesta a perder lo que había construido por nada ni por nadie. Lo entendí. La admiré por eso. Porque se sabía entera, completa, sin necesidad de un otro. Y yo, con los años encima, sentía que había cumplido mi papel. No había vivido una vejez como la que imaginé, pero sí una más real. Había estado en la guerra. Y había ayudado a ganar. Eso, para una madre, es suficiente. Un domingo, al final del día, estábamos los tres viendo una película. Lucía se quedó dormida en el sillón. Matías se acurrucó a su lado. Yo los miré un momento largo, sin moverme, sin hacer ruido. Y en ese instante, con el sonido bajo de la televisión de fondo, entendí que ese era el verdadero final. No el día del divorcio, ni la vez que lo echamos, ni cuando dejó de escribir. El verdadero final era este, ellos dos durmiendo en paz, en casa, conmigo, seguros. Ese fue el cierre. Y el comienzo. Los días empezaron a parecerse. Y eso, después de todo lo vivido, era un regalo. La vida tranquila volvió a instalarse con su ritmo lento, con sus pequeños rituales, con su rutina sin sorpresas. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, escuchaba los pasos de Matías corriendo por la casa, y sabía que habíamos recuperado algo valioso, la estabilidad. La simpleza. Ese tipo de paz que solo se valora cuando ya se perdió una vez. Lucía había encontrado su equilibrio. Ya no hablaba del pasado, no porque lo negara, sino porque ya no lo necesitaba para explicar quién era. Su vida estaba llena, no por alguien más, sino por ella misma. Matías, su hijo, era su compañero. Su razón y su alegría. Yo seguía allí, como parte del cimiento. No necesitaba estar en el centro. Me bastaba con estar. Verlos crecer, sanar, reír. Ese era mi papel ahora. Y lo cumplía con gusto. Lucía terminó el curso de especialización. Su trabajo en la clínica era estable, respetado. Empezó a dar talleres para mujeres en centros comunitarios. Hablaba con firmeza, sin ponerse por encima de nadie. Les contaba lo que había vivido, no como un ejemplo, sino como una historia posible de reconstrucción. Yo fui una vez, sin que ella lo supiera. Me senté al fondo, en silencio. La escuché hablar frente a un grupo de mujeres que la miraban con atención. Contaba su verdad con calma. Sin lágrimas. Sin rencor. Solo con verdad. Me sentí orgullosa. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con la voz firme, con los ojos claros, con una serenidad que solo se gana después de haber pasado por el fuego y salir entera. Matías seguía creciendo. Ya tenía sus propios espacios, sus amigos, sus ideas. Se había vuelto un niño reflexivo, cariñoso, curioso. Le gustaba preguntar por todo. Leía mucho. Dibujaba mejor cada día. Me decía que quería ser veterinario. O pintor. O las dos cosas. Yo le decía que podía ser lo que quisiera. Que lo importante era que fuera feliz, libre, sin miedo. A veces me abrazaba sin razón. Solo se acercaba y me envolvía con sus brazos. Yo lo abrazaba de vuelta y le decía que el amor no se va, aunque la vida cambie. La casa, nuestra casa, ya no tenía rastros del pasado. Cada detalle hablaba de nosotros, las plantas en la cocina, los dibujos pegados en la heladera, los libros amontonados en la mesa de noche. No había lujos. Pero sobraba lo que realmente importa. Tomás nunca volvió.
No intentó más llamadas, ni cartas, ni visitas. Supongo que entendió, finalmente, que ya no tenía lugar en esta historia. Que todo lo que había destruido no podía reconstruirse solo con arrepentimiento. No hubo necesidad de más explicaciones. Su ausencia era completa. Y por eso mismo, ya no dolía. Lucía, un día, me preguntó si yo era feliz. Fue una tarde de verano, mientras colgábamos ropa en el patio. Le dije que sí. Que la felicidad no siempre se parece a la que nos venden. Que a veces es más tranquila, más discreta. Que para mí, verla bien, verla fuerte, verla sonreír con su hijo, era suficiente. Me tomó la mano. Me dijo que nunca iba a olvidar lo que hice por ellos. Le respondí que no había hecho más que lo que cualquier madre con corazón haría. Que si la vida me diera a elegir, lo volvería a hacer sin pensarlo. Pasaron los meses. Cada uno fue mejor que el anterior. Lucía volvió a bailar. A veces sola, en la cocina, mientras cocinaba. Matías la miraba y se reía. Yo la miraba y me emocionaba. Porque ese simple gesto, esa danza sin música, era una celebración silenciosa de haber vuelto a la vida. El nuevo comienzo no tuvo fuegos artificiales. No hubo grandes discursos ni promesas. Solo decisiones diarias. Amar. Cuidar. Sanar. Caminar sin miedo. Mirar hacia adelante sin dejar que el pasado se convierta en sombra. Vivir con dignidad, con gratitud. Y yo, desde mi lugar, seguí ahí. En la casa. En el jardín. En cada gesto que sostenía esa nueva vida. Una vida que no fue fácil. Pero que fue ganada con coraje. Y ese tipo de vida, la que se defiende con el alma, es la que de verdad vale la pena. Éramos 3. Mi hija, mi nieto y yo. Cada uno con sus heridas, pero también con su esperanza. Cada uno con su historia. Y juntos, habíamos escrito una nueva. No perfecta. Pero nuestra. Y esa fue la verdadera victoria.